¿Qué hacer cuando uno está en desacuerdo con el magisterio de la Iglesia? Para responder esa pregunta vamos a leer un documento del magisterio de la Iglesia que se llama Donum Veritatis, el don de la verdad, Donum Veritatis, sobre la vocación eclesial del teólogo. Es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 1990. Me voy a limitar a leerlo sencillamente sin hacer ningún comentario y aclaro qué parte del documento voy a leer, porque no voy a leer todo. Voy a leer la cuarta parte del documento que se titula Magisterio y Teología, que trata específicamente de el tema de cuando cuando un teólogo con misión canónica, en realidad se puede aplicar por analogía a cualquier persona, a cualquier laico, pero en realidad habla de los teólogos con misión canónica para enseñar qué deben hacer cuando tienen dificultades personales con un documento de la Iglesia o con una doctrina del magisterio, ¿sí? Después habla del tema del disenso, ¿sí? El disentir. Bien, vamos a ver todo eso, simplemente lo voy a leer y va a quedar respondida la pregunta, ¿no? que titula este video, ¿qué hacer cuando uno no está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia? ¿Sí? Este es un documento para obispos y para teólogos con misión canónica, pero se puede aplicar eh, por analogía a cualquier laico, ¿sí? Cualquier laico, y con más razón incluso, si se aplica a los teólogos oficiales y a los obispos, con más razón se aplica a los laicos. Entonces, vamos a una oración y vamos a comenzar la lectura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines por medio de la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, Magisterio y Teología, cuarta parte, numeral 21, punto A, las relaciones de colaboración. Dice el numeral 21. El magisterio vivo de la Iglesia y la teología, aun con funciones diversas, tienen en definitiva el mismo fin: conservar al pueblo de Dios en la verdad que hace libres y hacer de él la luz de las naciones. Este servicio la comunidad eclesial pone en relación recíproca al teólogo con el magisterio. Este último enseña auténticamente la doctrina de los apóstoles y, sacando provecho del trabajo teológico, rechaza las objeciones y las deformaciones de la fe, proponiendo además con la autoridad recibida de Jesucristo nuevas profundizaciones, explicaciones y aplicaciones de la doctrina revelada. La teología, en cambio, adquiere de modo reflejo una comprensión siempre más profunda de la palabra de Dios, contenida en la Escritura y transmitida fielmente por la tradición viva de la Iglesia bajo la guía del magisterio. Se esfuerza por aclarar esta enseñanza de la revelación frente a las instancias de la razón y, en fin, le da una forma orgánica y sistemática. La colaboración entre el teólogo y el magisterio se realiza especialmente cuando aquél recibe la misión canónica o el mandato de enseñar. Esa se convierte entonces, en cierto sentido, en una participación de la labor del magisterio, al cual está ligada por un vínculo jurídico. Las reglas deontológicas que de por sí y con evidencia derivan del servicio a la palabra de Dios son corroboradas por el compromiso adquirido por el teólogo al aceptar su oficio y al hacer la profesión de fe y el juramento de fidelidad. A partir de ese momento tiene oficialmente la responsabilidad de presentar y explicar con toda exactitud e integralmente la doctrina de la fe. Cuando el magisterio de la Iglesia se pronuncia de modo infalible, declarando solemnemente que una doctrina está contenida en la revelación, la adhesión que se pide es la de la fe teologal. Esta adhesión se extiende a la enseñanza del magisterio ordinario y universal cuando propone para creer una doctrina de fe como de revelación divina. Cuando propone de modo definitivo unas verdades referentes a la fe y a las costumbres, que aun no siendo de revelación divina, sin embargo, están estrechamente e íntimamente ligadas con la revelación, deben ser firmemente aceptadas y mantenidas.
Cuando el magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto definitivo, enseña una doctrina para ayudar a una comprensión más profunda de la revelación y de lo que explicita su contenido, o bien para llamar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las verdades de fe, o en fin para prevenir contra concepciones incompatibles con esas verdades, se exige un religioso sentimiento de la voluntad y de la inteligencia. Este último no puede ser puramente exterior y disciplinar, sino que debe colocarse en la lógica y bajo el impulso de la obediencia de la fe. En fin, con el objeto de servir del mejor modo posible al pueblo de Dios, particularmente al prevenirlo en relación con opiniones peligrosas que pueden llevar al error, el magisterio puede intervenir sobre asuntos discutibles en los que se encuentran implicados, junto con principios seguros, elementos conjeturales y contingentes. A menudo solo después de un cierto tiempo es posible hacer una distinción entre lo necesario y lo contingente. La voluntad de asentimiento leal a esta enseñanza del magisterio en materia de por sí no irreformable debe constituir la norma. Sin embargo, puede suceder que el teólogo se haga preguntas referentes, según los casos, a la oportunidad, a la forma o incluso al contenido de una intervención. Esto lo impulsará sobre todo a verificar cuidadosamente cuál es la autoridad de estas intervenciones, tal como resulta de la naturaleza de los documentos, de la insistencia al proponer una doctrina y del mismo modo de expresarse. En este ámbito de las intervenciones de orden prudencial ha podido suceder que algunos documentos magisteriales no estuvieran exentos de carencias. Los pastores no siempre han percibido de inmediato todos los aspectos o toda la complejidad de un problema, pero sería algo contrario a la verdad si a partir de algunos determinados casos se concluyera que el magisterio de la Iglesia se puede engañar habitualmente en sus juicios prudenciales o no goza de la asistencia divina en el ejercicio integral de su misión. En realidad, el teólogo, que no puede ejercer bien su tarea sin una cierta competencia histórica, es consciente de la decantación que se realiza con el tiempo. Esto no debe entenderse en el sentido de una relativización de los enunciados de la fe. Él sabe que algunos juicios del magisterio podían ser justificados en el momento en el que fueron pronunciados porque las afirmaciones hechas contenían aserciones verdaderas profundamente enlazadas con otras que no eran seguras. Solamente el tiempo ha permitido hacer un discernimiento y después de serios estudios lograr un verdadero progreso doctrinal. Aun cuando la colaboración se desarrolle en las mejores condiciones, no se excluye que entre el teólogo y el magisterio surjan algunas tensiones. El significado que se confiere a estas últimas y el espíritu con el que se las afronta no son realidades sin importancia. Si las tensiones no brotan de un sentimiento de hostilidad y de oposición, pueden representar un factor de dinamismo y un estímulo que incita al magisterio y a los teólogos a cumplir sus respectivas funciones practicando el diálogo. En el diálogo debe prevalecer una doble regla. Cuando se pone en tela de juicio la comunión de la fe, vale el principio de la unitas veritatis. Cuando persisten divergencias que no la ponen en tela de juicio, debe salvaguardarse la unitas caritatis. Aunque la doctrina de la fe no esté en tela de juicio, el teólogo no debe presentar sus opiniones o sus hipótesis divergentes como si se tratara de conclusiones indiscutibles. Esta discreción está exigida por el respeto a la verdad como también por el respeto al pueblo de Dios. Por esos mismos motivos ha de renunciar a una intempestiva expresión pública de ellas. Lo anterior tiene una aplicación particular en el caso del teólogo que encontrará serias dificultades por razones que le parecen fundadas a acoger una enseñanza magisterial no irreformable. Un desacuerdo de este género no podría ser justificado si se fundara exclusivamente sobre el hecho de que no es evidente la validez de la enseñanza que se ha dado o sobre la opinión de que la posición contraria es más probable. De igual manera, no sería suficiente el juicio de la conciencia subjetiva del teólogo porque ésta no constituye una instancia autónoma y exclusiva para juzgar la verdad de una doctrina. En todo caso, no podrá faltar una actitud fundamental de disponibilidad a acoger lealmente la enseñanza del magisterio que se impone a todo creyente en nombre de la obediencia de fe. El teólogo deberá esforzarse por consiguiente a comprender esta enseñanza en su contenido, en sus razones y en sus motivos. A esta tarea deberá consagrar una reflexión profunda y paciente, dispuesta a revisar sus propias opiniones y a examinar las objeciones que le hicieran sus colegas. Si las dificultades persisten no obstante un esfuerzo leal, constituye un deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales los problemas que suscita la enseñanza en sí misma, las justificaciones que se proponen sobre ella o también el modo como ha sido presentada. Lo hará con espíritu evangélico, con el profundo deseo de resolver las dificultades. Sus objeciones podrán entonces contribuir a un verdadero progreso, estimulando al magisterio a proponer la enseñanza de la Iglesia de modo más profundo y mejor argumentado. En estos casos el teólogo evitará recurrir a los medios de comunicación en lugar de dirigirse a la autoridad responsable, porque no es ejerciendo una presión sobre la opinión pública como se contribuye a la clarificación de los problemas doctrinales y se sirve de la verdad.
Puede suceder que al final de un examen serio y realizado con el deseo de escuchar sin reticencias la enseñanza del magisterio, permanezca la dificultad porque los argumentos en sentido opuesto le parecen prevalentes al teólogo. Frente a una afirmación sobre la cual siente que no puede dar su adhesión intelectual, su deber consiste en permanecer dispuesto a examinar más profundamente el problema. Para un espíritu leal y animado por el amor a la Iglesia, dicha situación ciertamente representa una prueba difícil, puede ser una invitación a sufrir en el silencio y la oración, con la certeza de que si la verdad está verdaderamente en peligro, terminará necesariamente imponiéndose. Punto B. El problema del disenso. En diversas ocasiones el magisterio ha llamado la atención sobre los graves inconvenientes que acarrean a la comunión de la Iglesia aquellas actitudes de oposición sistemática que llegan incluso a constituirse en grupos organizados. En la exhortación apostólica Paterna cum Benevolencia, Pablo VI ha presentado un diagnóstico que conserva toda su actualidad. Ahora se quiere hablar en particular de aquella actitud pública de oposición al magisterio de la Iglesia, llamada también disenso, que es necesario distinguir de la situación de dificultad personal de la que se ha tratado más arriba. El fenómeno del disenso puede tener diversas formas y sus causas remotas o próximas son múltiples. Entre los factores que directa o indirectamente pueden ejercer su influjo hay que tener en cuenta la ideología del liberalismo filosófico que impregna la mentalidad de nuestra época. De allí proviene la tendencia a considerar que un juicio es mucho más auténtico si procede del individuo que se apoya en sus propias fuerzas. De esta manera se opone la libertad de pensamiento a la autoridad de la tradición, considerada fuente de esclavitud. Una doctrina transmitida y generalmente acogida viene desde el primer momento marcada por la sospecha y su valor de verdad puesto en discusión. En definitiva, la libertad de juicio así entendida importa más que la verdad misma. Se trata entonces de algo muy diferente a la exigencia legítima de libertad en el sentido de ausencia de coacción, como condición requerida para la búsqueda leal de la verdad. En virtud de esta exigencia, la Iglesia ha sostenido siempre que nadie puede ser forzado a abrazar la fe en contra de su voluntad. También ejercen su influjo el peso de una opinión pública artificialmente orientada y sus conformismos. A menudo los modelos sociales difundidos por los medios de comunicación tienden a asumir un valor normativo. Se difunde en particular la convicción de que la Iglesia no debería pronunciarse sino sobre los problemas que la opinión pública considera importantes y en el sentido que conviene a ésta. El magisterio, por ejemplo, podría intervenir en los asuntos económicos y sociales, pero debería dejar al juicio individual aquellos que se refieren a la moral conyugal y familiar. En fin, también la pluralidad de las culturas y de las lenguas, que en sí misma constituye una riqueza, puede indirectamente llevar a malentendidos, motivo de sucesivos desacuerdos. En este contexto se requiere un discernimiento crítico bien ponderado y un verdadero dominio de los problemas por parte del teólogo si quiere cumplir su misión eclesial y no perder al conformarse con el mundo presente la independencia de juicio propia de los discípulos de Cristo. El disenso puede tener diversos aspectos. En su forma más radical pretende el cambio de la Iglesia según un modelo de protesta inspirado en lo que se hace en la sociedad política. Cada vez con más frecuencia se cree que el teólogo solo estaría obligado a adherirse a la enseñanza infalible del magisterio, mientras que en cambio las doctrinas propuestas sin la intervención del carisma de la infalibilidad no tendrían carácter obligatorio alguno, dejando al individuo en plena libertad de adherirse o no, adoptando así la perspectiva de una especie de positivismo teológico. El teólogo, por lo tanto, tendría libertad para poner en duda o para rechazar la enseñanza no infalible del magisterio, especialmente en lo que se refiere a las normas particulares. Más aún, con esta oposición crítica contribuiría al progreso de la doctrina. La justificación del disenso se apoya generalmente en diversos argumentos, dos de los cuales tienen un carácter más fundamental. El primero es de orden hermenéutico. Los documentos del magisterio no serían sino el reflejo de una teología opinable. El segundo recurre al pluralismo teológico, llevado a veces hasta un relativismo que pone en peligro la integridad de la fe. Las introducciones magisteriales tendrían su origen en una teología, entre muchas otras, mientras que ninguna teología particular puede pretender imponerse universalmente. Surge así una especie de magisterio paralelo de los teólogos en oposición y rivalidad con el magisterio auténtico. Nota al pie dice, la idea de un magisterio paralelo de los teólogos en oposición y rivalidad con el magisterio de los pastores a veces se apoya en algunos textos en los que Santo Tomás de Aquino distingue entre Magisterium Cathedrae Pastoralis y Magisterium Cathedrae Magisterialis. En realidad estos textos no ofrecen algún fundamento para la mencionada posición porque Santo Tomás está absolutamente seguro de que el derecho de juzgar en materia doctrinal corresponde únicamente al officium prelationis. Una de las tareas del teólogo es ciertamente, la de interpretar correctamente los textos del magisterio y para ello dispone de reglas hermenéuticas entre las que figura el principio según el cual la enseñanza del magisterio, gracias a la asistencia divina, vale más que la argumentación de la que se sirve,
en ocasiones deducida de una teología particular. En cuanto al pluralismo teológico, este es legítimo únicamente en la medida en que se salvaguarde la unidad de la fe en su significado objetivo. Los diversos niveles constituidos por la unidad de la fe, la unidad pluralidad de las expresiones de fe y la pluralidad de las teologías están en realidad esencialmente ligados entre sí. La razón última de la pluralidad radica en el insondable misterio de Cristo que trasciende toda sistematización objetiva. Esto no quiere decir que se puedan aceptar conclusiones que le sean contrarias, ni tampoco que se pueda poner en tela de juicio la verdad de las afirmaciones por medio de las cuales el magisterio se ha pronunciado. En cuanto al magisterio paralelo, al oponerse al de los pastores, puede causar grandes males espirituales. En efecto, cuando el disenso logra extender su influjo hasta inspirar una opinión común, tiende a constituirse en regla de acción, lo cual no deja de perturbar gravemente al pueblo de Dios y conducir a un menosprecio de la verdadera autoridad. El disenso apela a veces a una argumentación sociológica según la cual la opinión de un gran número de cristianos constituiría una expresión directa y adecuada del sentido sobrenatural de la fe. En realidad, las opiniones de los fieles no pueden pura y simplemente identificarse con el sensus fidei. Este último es una propiedad de la fe teologal que, consistiendo en un don de Dios que hace adherirse personalmente a la verdad, no puede engañarse. Esta fe personal es también fe de la Iglesia, puesto que Dios ha confiado a la Iglesia la vigilancia de la palabra, y por consiguiente lo que el fiel cree es lo que cree la Iglesia. Por su misma naturaleza, el sensus fidei implica, por lo tanto, el acuerdo profundo del espíritu y del corazón con la Iglesia, el sentire cum ecclesia. Si la fe teologal en cuanto tal no puede engañarse, el creyente en cambio puede tener opiniones erróneas, porque no todos sus pensamientos proceden de la fe. No todas las ideas que circulan en el pueblo de Dios son coherentes con la fe, puesto que pueden sufrir fácilmente el influjo de una opinión pública manipulada por modernos medios de comunicación. No sin razón el Concilio Vaticano II subrayó la relación indisoluble entre el sensus fidei y la conducción del pueblo de Dios por parte del magisterio de los pastores. Ninguna de las dos realidades puede separarse de la otra. Las intervenciones del magisterio sirven para garantizar la unidad de la Iglesia en la verdad del Señor. Ayudan a permanecer en la verdad frente al carácter arbitrario de las opiniones cambiantes y constituyen la expresión de la obediencia a la palabra de Dios. Aunque pueda parecer que limitan la libertad de los teólogos, ellas instauran, por medio de la fidelidad a la fe que ha sido transmitida, una libertad más profunda que solo puede llegar por la unidad de la verdad. La libertad del acto de fe no justifica el derecho al disenso. Ella en realidad de ningún modo significa libertad en relación con la verdad, sino la libre autodeterminación de la persona en conformidad con su obligación moral de acoger la verdad. El acto de fe es un acto voluntario, ya que el hombre, redimido por Cristo Salvador y llamado por él mismo a la adopción filial, no puede adherirse a Dios a menos que, atraído por el Padre, rinda a Dios el homenaje racional de su fe. Como lo ha recordado la Declaración Dignitatis Humanae, ninguna autoridad humana tiene el derecho de intervenir por coacción o por presiones en esta opción que sobrepasa los límites de su competencia. El respeto al derecho de libertad religiosa constituye el fundamento del respeto al conjunto de los derechos humanos. Por consiguiente, no se puede apelar a los derechos humanos para oponerse a las intervenciones del magisterio. Un comportamiento semejante desconoce la naturaleza y la misión de la Iglesia, que ha recibido de su Señor la tarea de anunciar a todos los hombres la verdad de la salvación y la realiza caminando sobre las huellas de Cristo, consciente de que la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la verdad misma, que penetra suave y fuertemente las almas. En virtud del mandato divino que le ha sido dado en la Iglesia, el magisterio tiene como misión proponer la enseñanza del Evangelio, vigilar su integridad y proteger así la fe del pueblo de Dios. Para llevar a cabo dicho mandato a veces se ve obligado a tomar medidas onerosas. Por ejemplo, cuando retira a un teólogo que se separa de la doctrina de la fe, la misión canónica o el mandato de enseñar que le había confiado, o bien cuando declara que algunos escritos no están de acuerdo con esa doctrina. Obrando de esa manera quiere ser fiel a su misión porque defiende el derecho del pueblo de Dios a recibir el mensaje de la Iglesia en su pureza e integridad y por consiguiente a no ser desconcertado por una opinión particular peligrosa. En esas ocasiones, al final de un serio examen realizado de acuerdo con los procedimientos establecidos y después de que el interesado haya podido disipar los posibles malentendidos acerca de su pensamiento, el juicio que expresa el magisterio no recae sobre la persona misma del teólogo, sino sobre sus posiciones intelectuales expresadas públicamente. Aunque esos procedimientos puedan ser perfeccionados, no significa que estén en contra de la justicia o del derecho. Hablar en este caso de violación de los derechos humanos es algo fuera de lugar porque se desconocería la exacta jerarquía de estos derechos, como también la naturaleza misma de la comunidad eclesial y de su bien común. Por lo demás, el teólogo, que no se encuentra en sintonía con el sentire cum ecclesia, se coloca en contradicción con el compromiso que libre y conscientemente ha asumido de enseñar en nombre de la Iglesia.
Por último, el recurso al argumento del deber de seguir la propia conciencia no puede legitimar el disenso. Ante todo porque ese deber se ejerce cuando la conciencia ilumina el juicio práctico en vista de la toma de una decisión, mientras que aquí se trata de la verdad de un enunciado doctrinal. Además, porque si el teólogo, como todo fiel, debe seguir su propia conciencia, está obligado también a formarla. La conciencia no constituye una facultad independiente e infalible. Es un acto de juicio moral que se refiere a una opción responsable. La conciencia recta es una conciencia debidamente iluminada por la fe y por la ley moral objetiva y supone igualmente la rectitud de la voluntad en el seguimiento del verdadero bien. La recta conciencia del teólogo católico supone consecuentemente la fe en la palabra de Dios, cuyas riquezas debe penetrar, pero también el amor a la Iglesia de la que ha recibido su misión y el respeto al magisterio asistido por Dios. Oponer un magisterio supremo de la conciencia al magisterio de la Iglesia constituye la admisión del principio del libre examen, incompatible con la economía de la revelación y de su transmisión en la Iglesia, como también con una concepción correcta de la teología y de la misión del teólogo. Los enunciados de fe constituyen una herencia eclesial y no el resultado de una investigación puramente individual y de una libre crítica de la palabra de Dios. Separarse de los pastores que velan por mantener viva la tradición apostólica es comprometer irreparablemente el nexo mismo con Cristo. La Iglesia que tiene en su origen en la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un misterio de comunión organizada de acuerdo con la voluntad de su fundador en torno a una jerarquía que ha sido establecida para el servicio del Evangelio y del pueblo de Dios que lo vive. A imagen de los miembros de la primera comunidad, todos los bautizados, con los carismas que les son propios, deben tender con sincero corazón hacia una armoniosa unidad de doctrina, de vida y de culto. Esta es una regla que procede del ser mismo de la Iglesia. Por tanto, no se puede aplicar pura y simplemente a esta última los criterios de conducta que tienen su razón de ser en la sociedad civil o en las reglas de funcionamiento de una democracia. Menos aún tratándose de las relaciones dentro de la Iglesia se puede inspirar en la mentalidad del medio ambiente. Preguntar a la opinión pública mayoritaria lo que conviene pensar o hacer, recurrir a ejercer presiones de la opinión pública contra el magisterio, aducen como pretexto un consenso de los teólogos. Sostener que el teólogo es el portavoz profético de una base o comunidad autónoma que sería por lo tanto la única fuente de la verdad, todo ello denota una grave pérdida del sentido de la verdad y el sentido de la Iglesia. La Iglesia es como un sacramento, señal e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por consiguiente, buscar la concordia y la comunión significa aumentar la fuerza de su testimonio y credibilidad. Ceder en cambio a la tentación del disenso es dejar que se desarrollen fermentos de infidelidad al Espíritu Santo. Aunque la teología y el magisterio son de naturaleza diversa y tienen diferentes misiones que no confundirse, se trata, sin embargo, de dos funciones vitales en la Iglesia que deben compenetrarse y enriquecerse recíprocamente para el servicio del pueblo de Dios. Terminó de leer entonces el documento, tuve que interrumpirlo por un percance. Sigue. En virtud de la autoridad que han recibido de Cristo mismo, corresponde a los pastores custodiar esta unidad e impedir que las tensiones que surgen de la vida degeneren en divisiones. Su autoridad, trascendiendo las posiciones particulares y las oposiciones, debe unificarlas en la integridad del Evangelio, que es la palabra de la reconciliación. En cuanto a los teólogos, en virtud del propio carisma, también les corresponde participar en la edificación del cuerpo de Cristo en la unidad y en la verdad, y su colaboración es más necesaria que nunca para una evangelización a escala mundial que requiere los esfuerzos de todo el pueblo de Dios. Si ocurriera que encuentran dificultades por el carácter de su investigación, deben buscar la solución a través de un diálogo franco con los pastores en el espíritu de verdad y de caridad propio de la comunión de la Iglesia. Unos y otros siempre deben tener presente que Cristo es la palabra definitiva del Padre, en quien, como observa San Juan de la Cruz, Dios nos ha dicho todo junto y de una sola vez, y que como tal es la verdad que hace libres. Los actos de adhesión y de asentimiento a la palabra confiada a la Iglesia bajo la guía del Magisterio se refieren en definitiva a Él e introducen en el campo de la verdadera libertad. Y la conclusión, la leo porque es cortita, dice: la Virgen María, Madre e Imagen perfecta de la Iglesia, desde los comienzos del Nuevo Testamento ha sido proclamada bienaventurada debido a su adhesión de fe inmediata y sin vacilaciones a la palabra de Dios, que conservaba y meditaba permanentemente en su corazón. Ella se ha convertido así en modelo y apoyo para todo el pueblo de Dios confiado a su cuidado maternal. Le muestra el camino de la acogida y del servicio a la palabra y al mismo tiempo el fin último que jamás debe perderse de vista: el anuncio a todos los hombres y la realización de la salvación traída al mundo por su Hijo Jesucristo.
Al concluir esta instrucción, la Congregación para la Doctrina de la Fe invita encarecidamente a los obispos a mantener y desarrollar relaciones de confianza con los teólogos, compartiendo un espíritu de acogida y de servicio a la palabra y en comunión de caridad, en cuyo contexto se podrán superar más fácilmente algunos obstáculos inherentes a la condición humana en la tierra. De este modo todos podrán estar cada vez más al servicio de la palabra y al servicio del pueblo de Dios, para que este último, perseverando en la doctrina de la verdad y de la libertad escuchada desde el principio, permanezca también en el Hijo y en el Padre y obtenga la vida eterna, realización de la promesa. El sumo pontífice Juan Pablo II, durante la audiencia concedida al infrascripto prefecto, ha aprobado esta instrucción acordada en reunión ordinaria de esta congregación y ha ordenado su publicación. 24 de marzo de 1990, Congregación para la Doctrina de la Fe, el prefecto Cardenal Ratzinger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.